Por favor, le pido que nos indique su nombre completo, así como su RUT, e inicie su exposición. Buenas tardes, mi nombre es Juan Alberto Pizarro Bahamondes, RUT 14-417-184-5, actual presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores de Chile, y en esa calidad vengo a exponer respecto a los derechos de los contribuyentes y la necesidad de establecer como base a nivel de la Constitución estos derechos. Eh, Como Colegio de Contadores, en particular, tenemos un rol relevante respecto a la fe pública y también respecto a los contribuyentes más desvalidos, que son las pymes, aquellos contribuyentes vulnerables que muchas veces requieren una asesoría especial y una defensa en torno a un sistema tributario cada vez más complejo. Por eso nuestra motivación de exponer respecto a este tema. En particular, los derechos de los contribuyentes es un tema que desde nuestro punto de vista tiene que ver con la confianza y equilibrios que deben existir entre obligaciones y derechos de los contribuyentes para poder avanzar hacia un sistema tributario que realmente sea equitativo y que permita una recaudación eficiente. Por tanto, nuestro propósito con esta exposición es proponer que los derechos de los contribuyentes sean establecidos como un derecho consagrado a nivel de la Constitución, con todo, diríamos, las facultades a nivel de una defensoría también establecida en la Constitución y derechos consagrados tal como se consagra quizás el derecho a la educación, a la salud. Creemos que el derecho del contribuyente, el que aporta al presupuesto fiscal, es esencial para poder avanzar en un sistema tributario, como mencionaba justo. Bueno, nuestro planteamiento también toma algunas indicaciones. La reciente visita de la defensora, de la ex defensora del contribuyente de los Estados Unidos, indicaba que el sistema tributario se debe mirar en forma integral, no solamente como recaudación, sino también cómo se gasta y en cómo también se genera este equilibrio entre los derechos de los contribuyentes y sus obligaciones. ¿Ya? Ahí necesita, decía la ex defensora, necesita existir confianza entre los contribuyentes y la agencia tributaria y el gobierno. Y creemos que ahí hay un punto esencial que se puede mejorar, ya que se está también mencionando lo que es la modernización del Estado. Creemos que debiera también la Defensoría del Contribuyente, una institución recientemente establecida, modernizarse. Enfatizó la ex defensora del contribuyente de Estados Unidos que una forma de constituir esa confianza es asegurar procedimientos justos, accesibles, fáciles de entender y también mecanismos para resolver esta disputa de impuestos. Y ahí enfatiza que por eso los derechos de los contribuyentes son claves para construir confianza. Esa confianza para nosotros es esencial. ¿Por qué razón? Porque varios estudios internacionales indican que a mayor confianza, mayor es la recaudación. Así lo indica el Banco Mundial. Así, año a año, el IFAC ratifica, ¿cierto?, que en los países donde existe mayor confianza, también la recaudación es más eficiente y existe una mayor voluntad de los contribuyentes a pagar impuestos. Creemos que eso es esencial en un sistema tributario moderno. Particularmente en Estados Unidos, están consagradas una serie de principios en la Constitución, también, ¿no es cierto?, referente a la libertad y la equidad, ¿cierto?, y el equilibrio económico que debe existir en la relación entre el Estado y los contribuyentes. Y la Declaración de los Derechos de los Contribuyentes en Estados Unidos contempla algunos principios que creemos que en Chile deben fortalecerse, como el derecho a recibir un servicio de calidad por parte de la autoridad fiscal, que tiene que ver también con la eficiencia del Estado hacia los contribuyentes, o el derecho a pagar los impuestos correctos, más que los impuestos justos, que tiene todo un tema muchas veces subjetivo. Creemos que el Estado de Derecho, la regulación, debe entregar un marco de referencia para pagar los impuestos correctos, más que esto que les mencionaba, ¿no es cierto?, que puede estar sujeto a discusión y discrepancia cuando se habla de impuestos justos. También Estados Unidos nos da un ejemplo en ese sentido, porque la Defensoría del Contribuyente tiene un mayor grado de autonomía que en Chile. En Estados Unidos la Defensoría del Contribuyente reporta directamente al Senado de los Estados Unidos 2 veces al año. Creemos que eso le da un rango de autonomía en su ejecución que es necesario para poder generar equilibrios con la autoridad fiscal. Por su parte, en Chile, la Defensoría del Contribuyente depende
depende en este momento, al igual que el Servicio de Impuestos Internos, de Hacienda. Creemos que ahí hay un tema a corregir en la modernización, en este caso del Estado, porque son acciones contrapuestas, es decir, la Defensoría del Contribuyente justamente tiene que velar porque el actuar de la autoridad fiscal sea correcto. Entonces, no pueden, creemos, depender ambas instituciones de la misma institución. ¿Ya? Ahí hay un tema se debe mejorar de modo a entregar mayor autonomía y principalmente en favor de los más desvalidos que son las empresas pymes, los más vulnerables que no tienen acceso a una defensa judicial en forma eficiente y a bajo costo. ¿Ya? Ahí creemos que la Defensoría también debiera consagrar el derecho del contribuyente y sobre todo los más vulnerables a tener una defensa judicial, no solamente a nivel administrativo, ¿cierto? Y esto es importante porque vemos que, por ejemplo, existe una defensoría penal, pero acá el que contribuye no tiene garantizados sus derechos a nivel de la Constitución. Vemos que ese es un tema que se debe corregir aprovechando la gran oportunidad de este proceso constitucional. También hemos escuchado, ¿no es cierto?, el pacto fiscal y también se escuchan que existen varios niveles diríamos, de pilares que debe tener este pacto fiscal. Uno de ellos, ¿no es cierto?, la recaudación, pero también se está hablando de la confianza, se está hablando también del correcto gasto público, pero nosotros colocamos que también debe existir un debido equilibrio entre los derechos de los contribuyentes y sus obligaciones. Y esto no es nuevo, es decir, acá la misma ex defensora del contribuyente de los Estados Unidos, de la principal economía del mundo, indica que para abordar los derechos de los contribuyentes, luego de que se han creado iniciativas contra la evasión, es muy tarde. Enfatiza que se necesita avanzar al mismo tiempo, es decir, acá se está estableciendo un pacto fiscal que probablemente puede recaudar entre 1,6 puntos del PIB, un 80% de una recaudación esperada, vía combate a la evasión, pero en la misma medida creemos que se debe avanzar en el fortalecimiento de los derechos de los contribuyentes. Esto implica reforzar el catálogo de derechos de los contribuyentes, pero lo más importante es entregar una real autonomía a la Defensoría del Contribuyente y una debida, diríamos, reportería, ¿no es cierto?, o rendición de cuentas de la institución hacia un organismo independiente que creemos que debe ser el Senado. Este equilibrio entre obligaciones y derechos es fundamental para generar confianza y la confianza finalmente tiene todo un tema de mejora en la mayor recaudación y cómo la ciudadanía también ve el sistema tributario. Creemos igualmente que clasificar a los contribuyentes como malos o buenos también es un tema que genera desconfianza y creemos que por eso la Constitución debe consagrar al contribuyente como un actor principal, ¿cierto? Que es un sujeto de derecho porque es el que contribuye precisamente a poder financiar los derechos sociales, ¿ya? Pero también tiene que tener una cierta reciprocidad de parte del Estado de respeto y restricto a sus derechos. Esto, como Colegio de Contadores, nosotros lo pudimos levantar a través de distintas encuestas que hemos realizado como Colegio de Contadores a asociados y también a pymes, donde indican, por un lado, que es necesario, es decir, un 96% indica que es necesario avanzar en el fortalecimiento de los derechos de los contribuyentes, porque muchas veces se encuentran ante una autoridad fiscal que tiene superpoderes y una defensoría del contribuyente muy disminuida, con poco capacidad de accionar ante la autoridad fiscal. ¿Ya? También se conoce poco las funciones de la Defensoría del Contribuyente y también se critica en el ámbito, ¿no es cierto?, privado, que la Defensoría del Contribuyente también dependa de Hacienda, es decir, que ambos organismos, tanto la autoridad fiscal y la Defensoría del Contribuyente, dependan de la misma institución. ¿Ya? Eso finalmente resta capacidad de acción y falta autonomía a la actual de DECON, que es muy nueva, como menciono, por tanto, debiera ser una institución que debiera mejorar mucho en el tiempo. Como Colegio de Contadores, también este es un tema que ya venimos, ¿no es cierto?, enfatizando en varios ámbitos, en los diálogos tributarios, después en las discusiones de la reforma tributaria. Creemos que es parte del eje central del sistema tributario fortalecer los derechos de los contribuyentes porque hay un sistema tributario que avanza en complejidad, avanza también en exigencias de recaudación,
pero en la misma medida debe avanzar en el fortalecimiento de los derechos de los contribuyentes para tener un cumplimiento colaborativo finalmente con la sociedad. ¿Ya? Creemos que acá no es bueno para el país seguir avanzando en un sistema de recaudación donde el contribuyente se ve como finalmente un sujeto de recaudación, pero no de derecho, ¿ya? En definitiva, de obligaciones, pero no de derecho. Eh, ¿Qué es lo que solicitamos puntualmente en nuestra propuesta? Que se debe consagrar los derechos de los contribuyentes en la Constitución, como cualquier otro derecho humano. Además, que se debe consagrar a la Defensoría del Contribuyente, que actualmente depende de Hacienda, ¿cierto? En el texto de la Constitución, es decir, que se establezca una cierta autonomía en su regulación, que debiera ser a través de una determinada ley orgánica. Además, que el defensor del contribuyente y los tres consejeros que estén definidos en esta institución, de modo de fortalecer la autonomía, sean definidos por el Ejecutivo, pero con el acuerdo de 2/3 del Senado. Es decir, creemos que eso es fundamental, de modo de dar garantías de autonomía y que la Defensoría del Contribuyente no dependa del gobierno de turno, sino que esté establecida con una mirada de largo plazo y de estabilidad del sistema tributario. Creemos que este eje es esencial para entregar esa estabilidad de un pacto fiscal, ¿cierto? Si queremos verlo de esa forma, en el largo plazo. Lo anterior es indispensable para poder dar la debida independencia del gobierno de turno, ¿cierto? Y también del aparato estatal, ¿no es cierto?, una mayor eficiencia en el resguardo de los derechos de los contribuyentes. Esto también va en línea con lo que ha establecido el Pacto de San José de Costa Rica en torno a los derechos humanos y específicamente a los derechos tributarios, que, ¿no es cierto?, debiera ser fortalecido como cualquier otro derecho económico por parte del que contribuye al erario fiscal. Por eso, como Colegio de Contadores, estamos, ¿no es cierto?, en esta campaña de poder abordar esta iniciativa que creemos que va a ser muy beneficiosa para el país. Muchas gracias. Agradezco su presencia y participación en este acto significativo para el desarrollo de nuestra nueva Constitución. Ahora voy a dar por finalizada la grabación